Buenas noches, doctores. Hoy día continuamos con el diplomado especializado en Derecho Procesal Penal. Tenemos programado la 11ª sesión con el tema de jurisdicción y competencia. Y contamos con la presencia del doctor Brian Smith Robles Sajamí, quien es abogado por la Universidad Nacional de Ucayali, maestrando en Ciencias Penales por la Universidad Mayor de San Marcos, y también es abogado del Estudio Jurídico Robles y Asociados, director académico de INLADES Capacitaciones, a quien le damos la bienvenida y el pase para que dé inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, doctores y doctoras que están presentes a través de esta plataforma virtual. Les saluda Brian Smith Robles Sajamí. Bueno, mis datos ya han sido anunciados al momento de la presentación. Quiero informarles que el día de hoy vamos a hablar acerca de la jurisdicción y competencia penal. Debido a la trascendencia y a la amplitud del presente tema, hemos considerado conveniente realizar la presente ponencia en 2 sesiones, siendo la primera sesión la del día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presente ponencia. Sin embargo, me gustaría saber si me escuchan claramente o eleo un poco más mi voz. Se le escucha claramente, doctor. Muchas gracias. Bueno, comencemos. El día de hoy, como ya les he reiterado y como ya nos ha dicho la señorita que nos ha presentado, voy a hablar acerca de la jurisdicción y competencia penal. Bueno, la jurisdicción penal, según el maestro César San Martín Castro, es una especie de la jurisdicción en cuya virtud el Estado, a través de los juzgados y salas del Poder Judicial integradas en el orden jurisdiccional penal, realiza su misión de dirigir el proceso penal manteniendo la integridad del ordenamiento punitivo mediante la aplicación de sus normas, declarando en el caso concreto la existencia de las infracciones punibles e imponiendo las sanciones penales siempre que se haya ejercitado la acción, que es muy importante. Asimismo, Franco Cordero, quien es un jurista colombiano, respecto a la jurisdicción penal, señala que es una jurisdicción por la materia, circunscrita a los delitos y faltas, de la que conoce de manera exclusiva. Este autor agrega que la jurisdicción penal consiste en la comprobación de los delitos bajo una regla hoy evidente. Nulla poene, luna poena, sine juicio. Aforismo latín que significa ninguna pena sin juicio. Ahora bien, respecto a la jurisdicción propiamente dicha, en cuanto función o facultad de la declaración del derecho aplicable a determinada relación o situación regulada por el ordenamiento jurídico, esta tiene un carácter previo a la competencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la jurisdicción tiene un carácter previo a la competencia? Y esto es porque la competencia importa el ejercicio de la potestad jurisdiccional sobre determinadas personas en relación con las infracciones punibles. Por eso es que se dice que todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia. En ese sentido, vemos que las normas que rigen ambas instituciones procesales son relevantes para la configuración del juez ordinario determinado por la ley, que es un elemento que integra el contenido constitucionalmente garantizado de la garantía del debido proceso. Por otro lado, la jurisdicción penal comprende 3 elementos. El primer elemento es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en los casos concretos a través de un juicio. El segundo es la potestad de imprimir fuerza ejecutiva a la declaración con que se aplica la ley penal en el caso en concreto.
El tercero es la facultad de dictar disposiciones adecuadas para la ejecución de la sentencia y en general para la efectiva aplicación de la ley penal. Asimismo, las normas que regulan la jurisdicción penal son imperativas o de ius cogens, es decir, son de obligatorio cumplimiento, toda vez que corresponden con el carácter de derecho fundamental y garantía procesal específica del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Si nosotros revisamos el artículo 17 del Código Procesal Penal, este establece que la jurisdicción penal es improrrogable, lo cual significa que como auténtico presupuesto procesal no cabe sobre ella ningún género de sumisión tácita o expresa, y que su defecto puede ser apreciado de oficio por los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los órganos jurisdiccionales penales. Los órganos jurisdiccionales penales. La Organización Judicial Nacional asume claramente el principio de especialidad en atención a las complejidades de los asuntos, unida a la aplicación de criterios de división de trabajo. Nuestra norma procesal penal, en su artículo 16, ha establecido que la potestad jurisdiccional del Estado en materia penal de administrar justicia se ejerce por 5 tipos de órganos jurisdiccionales penales. Primero tenemos a la Sala Penal de la Corte Suprema. En segundo lugar tenemos a las salas penales de las Cortes Superiores. En tercer lugar tenemos a los juzgados penales constituidos en órganos colegiados o unipersonales, según la competencia que le asigna la ley. En cuarto orden tenemos los juzgados de investigación preparatoria, más conocidos como los JIP. Y en quinto y último lugar tenemos los juzgados de paz letrado, con las excepciones previstas para los juzgados de paz no letrados. En ese sentido, debo señalar que los órganos jurisdiccionales poseen una ordenación territorial, para cuya determinación han de tenerse en cuenta 3 elementos. Primero, la circunscripción, que es el espacio donde ejercen válidamente su función. Segundo, la sede, que es la localidad donde reside el órgano jurisdiccional. El tercero es el local, que es el edificio donde está instalado el órgano jurisdiccional. En efecto, la Corte Suprema, como todos sabemos, tiene como circunscripción todo el Perú. Es decir, ejercen válidamente su función a nivel nacional y su sede está en la capital de Lima. No hay otra sede. La Corte Suprema solamente la encontramos en el departamento de Lima, no en Cusco y no en Arequipa o en otro departamento. Solamente en Lima tiene, tiene como circunscripción la Corte Suprema, ¿no? Las Cortes Superiores tienen como circunscripción el ámbito territorial de un departamento denominado distrito judicial. Es decir, a nivel nacional, todos los departamentos tienen sus cortes superiores. Acá Ucayali tiene su corte superior, la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Luego tenemos los juzgados penales y de investigación preparatoria, quienes pueden tener una circunscripción limitada a una provincia o incluso a determinados distritos. Sin embargo, aquí en Ucayali vemos que el juzgado penal colegiado tiene su circunscripción en todo el departamento, es decir, en todo Ucayali. Es más, tiene circunscripción hasta en provincias. Tenemos la provincia de Puerto Inca y tenemos la provincia de Ucayali. Todo eso forma parte de la competencia de que ve los casos el juzgado penal colegiado. Razones por las cuales podemos concluir que nuestro juzgado penal colegiado de Ucayali es supraprovincial. Ahora bien, tenemos también a los juzgados de paz letrados, el cual tiene una circunscripción
a un distrito o en un distrito, y también los juzgados de paz letrado, lo mismo que tienen circunscripción en los centros poblados. Ahora vamos a hablar acerca de la extensión y límites de la jurisdicción penal. La jurisdicción penal responde una pregunta central. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuándo corresponde a las salas y juzgados que integran el orden jurisdiccional penal peruano conocer las causas y juicios penales? ¿Cuándo corresponde? Puede decirse de manera general que la jurisdicción penal se extiende al conocimiento de los delitos y faltas cometidas por cualquier persona en el ámbito nacional, es decir, dentro del territorio peruano. Ahora bien, debo señalar que existen límites a la jurisdicción penal por circunstancias diversas cuya determinación sigue 3 criterios. El primer criterio es el objetivo, el segundo criterio es el territorial y el tercer criterio es el criterio subjetivo. Respecto al criterio objetivo, debo señalar que este implica que la jurisdicción penal conoce de los delitos y faltas previstas en el Código Penal y en la legislación penal especial. Esto en cuanto al criterio objetivo. Asimismo, existen 3 modalidades de infracciones punibles que no son de conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Procesal Penal, en donde se establece que la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer uno de los delitos previstos en el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, en donde la Constitución establece que la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer los delitos de función. Los delitos de función cometidos por policías y militares. ¿Y quién es el competente? En estos casos, es competente para resolver dichos casos la jurisdicción militar a través de su código de ejecución, Código de Justicia Militar. Luego tenemos que la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los hechos punibles cometidos por adolescentes, toda vez que existe un juzgado especial conforme lo establece el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, contenido en el Decreto Legislativo 1348, en donde se establece que los hechos punibles cometidos por los adolescentes son de competencia del juzgado de familia y no es competente para ver estos casos la jurisdicción ordinaria o penal, ¿no? En tercer lugar, no son competentes para conocer de los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, en donde se habla de la jurisdicción indígena o comunal, la misma que está encargada del conocimiento de los hechos punibles que se perpetran dentro del ámbito territorial de las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, debo precisar que dicha norma todavía no ha sido desarrollada legalmente y eso en muchos casos dificulta su aplicación correcta. Es por ello que la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario 1-2009, con la finalidad de evitar lagunas y de establecer doctrina legal, ha considerado que sus actuaciones de la jurisdicción indígena o comunal está supeditada a determinados presupuestos y sujetos a puntuales límites, que será análisis en otra ponencia. De otro lado, respecto al criterio territorial, debo señalar que para determinar la jurisdicción penal es todavía insuficiente el criterio objetivo, debido a que, como ya hemos señalado, todos los hechos punibles ocurridos dentro del territorio nacional, sin importar la nacionalidad de los autores y partícipes, deben ser conocidos por los órganos jurisdiccionales del país. A este criterio se le denomina
principio de territorialidad que procesalmente da lugar al denominado fuero territorial. Esto implica que para determinar la jurisdicción en determinados casos, no solamente basta el criterio objetivo, sino que también debemos ver en qué lugar se cometió determinado hecho punible. Finalmente, respecto al criterio subjetivo, debo señalar que el carácter penal de la conducta imputada, los órganos jurisdiccionales deben examinar si el presunto responsable está sometido a la jurisdicción penal ordinaria. La regla estriba en que toda persona que cometa un delito en sede nacional está sometida a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, existen excepciones en razón a la inviolabilidad de la que gozan determinadas personas, tanto nacionales como extranjeras, según las estrictas previsiones legales. Las nacionales que gozan de inviolabilidad en nuestro país son los congresistas, ¿no? Tenemos también al defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional. Si nosotros revisamos la Constitución Política del Perú, nos remitimos al segundo párrafo del artículo 93, vemos que efectivamente estos sujetos gozan de inviolabilidad. Como los congresistas gozan de inviolabilidad. Respecto al defensor del pueblo, si nosotros revisamos el tercer párrafo del artículo 161 de la Constitución, establece que efectivamente el defensor del pueblo goza de inviolabilidad. Finalmente, si revisamos el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución, también vemos que los magistrados del Tribunal Constitucional gozan de inviolabilidad. ¿La inviolabilidad qué es? La inviolabilidad alcanza a los delitos denominados delitos de expresión, opinión y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solamente abarca para el ejercicio de sus funciones, mas no para el ejercicio, para los delitos que sean cometidos fuera de sus funciones legalmente previstas por ley. Ahora bien, según el profesor Percy García Cabero, la inviolabilidad importa que la persona que goza de este privilegio no pueda ser castigada penalmente por la realización de determinados delitos. Es decir, goza de una protección absoluta que impide la persecución penal y la aplicación del derecho penal sustentada en el interés en que ejerzan el cargo con entera libertad, sin limitaciones irrazonables. Imagínense ustedes que un congresista sea denunciado por su opinión, o por emitir un voto, o por expresarse sobre algo. No cabría, o sea, se interrumpiría sus funciones. ¿Cómo a un congresista se le podría denunciar? Por dar un voto. No cabría la posibilidad. Así nosotros consideremos que ese voto es errado, que ese voto es ilegal, nosotros no podríamos denunciarle. Eso está prohibido. Goza de inviolabilidad por ese lado los congresistas. Igualmente el defensor del pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional. Muchas veces nosotros no estamos conformes con sus opiniones, con sus votos. Sin embargo, eso se debe respetar. Eso no implica que porque emiten un determinado voto se le vaya a denunciar. No, eso no cabe esa posibilidad. Ahora bien, antes de pasar a hablar sobre el tema de la competencia penal, considero que debe haber un pequeño break de 5 minutos para poder realizar nuestras actividades, para poder tomar un descanso, un pequeño break, 5 minutos, por favor. Bueno, doctores, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca vamos a hablar acerca de la competencia penal. La competencia penal presupone que un determinado asunto, ya sea por su naturaleza delictiva, está sometido a la jurisdicción penal,
toda vez que la función pluriorgánica de la jurisdicción obliga a instruir criterios para la distribución de las causas, denominados criterios competenciales que señalan para un supuesto determinado un órgano jurisdiccional con exclusión de los demás. Desde una perspectiva objetiva, la competencia penal es la parte del poder jurisdiccional que cada órgano puede ejercer, y desde el aspecto subjetivo es la capacidad de un determinado órgano jurisdiccional para tomar decisiones de una causa. La pluralidad de órganos jurisdiccionales se manifiesta en dos vertientes. Primero tenemos la instauración de distintos órganos jurisdiccionales, desde los jueces de paz hasta los jueces que integran la Corte Suprema. La reglamentación de la competencia penal se encuentra en gran parte prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, el artículo 19 del Código Procesal Penal establece los criterios para determinar la competencia. En esa línea tenemos la competencia objetiva por razón de la materia y persona del imputado. La competencia funcional por razón de la función. La competencia territorial por razón del lugar en donde se produjo el hecho. Y finalmente, la competencia por conexión. Respecto a la competencia objetiva concreta aquellos criterios mediante los cuales se atribuye el conocimiento de una infracción punible por la que se procede en primera instancia a un órgano jurisdiccional concreto. Esta clasificación obedece al objeto del proceso. Son tres los criterios que determinan la designación de un concreto órgano jurisdiccional. Se construyen a partir de la persona del imputado, que es el criterio cuantitativo, y de otro del carácter de los hechos punibles, objeto del proceso penal, que es el criterio cuantitativo, naturaleza, entidad y características del hecho punible. Respecto al criterio por razón de la persona del imputado, esta se define a partir de la cualidad del sujeto pasivo de la imputación penal. Atiende al cargo o la función pública que ejerce el sujeto sospechoso, criterio que se denomina fuero. Está en función a si los imputados son personas aforadas por su condición de funcionarios públicos a quienes se les atribuye la comisión de un delito con ocasión del ejercicio del cargo que estos ocupan. Su procesamiento se reserva a una jerarquía superior de órganos jurisdiccionales. Según los artículos 450 al 453, los altos funcionarios públicos que designa el artículo 99 de la Constitución Política del Perú son procesados por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, así como los jueces superiores, los fiscales superiores, los miembros del Tribunal Supremo Militar Policial y los procuradores públicos del Estado. Mientras que los jueces especializados, jueces de paz letrados, fiscales provinciales, fiscales adjuntos provinciales, son procesados por las Cortes Superiores de Justicia respectiva. Ahora bien, tenemos el criterio funcional. Respecto al criterio funcional, este criterio parte de que no exista persona forada y toma en cuenta la clasificación de las infracciones punibles reconocida por el Código Penal en delitos y faltas, lo cual nos permite identificar a los juzgados de la investigación preparatoria, los juzgados penales y los juzgados de paz, letrados y no letrados. Un criterio diferencial adicional dentro de este orden y circunscrito a los delitos se establece a partir de su gravedad, según estén o no combinados en su extremo mínimo con pena privativa de libertad no mayor
mayor a 6 años, mayor a 6 años, criterio que solo rige para la etapa procesal de juzgamiento y define si el juzgado penal será colegiado o unipersonal. Si nosotros revisamos el artículo 28 del Código Procesal Penal, podemos advertir que el inciso 1 establece que los juzgados penales colegiados integrados por 3 jueces conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de 6 años. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el juzgado penal colegiado tenga competencia respecto a determinado procesamiento en un caso, el extremo mínimo de la pena por el cual se le acusa a un determinado sujeto debe superar los 6 años de pena privativa de libertad. Eso quiere decir que un caso de homicidio simple previsto en el artículo 106 del Código Penal no podría ser competencia del juzgado penal colegiado. ¿Y eso por qué? Porque el delito de homicidio simple se sanciona con una pena de 6 a 20 años. Eso quiere decir que el extremo mínimo no supera los 6 años de pena privativa de libertad, sino que es igual. Y al ser igual, no puede ser de competencia del juzgado penal colegiado, debido a que el extremo mínimo de la pena no supera los. Ahí recién, si el extremo mínimo supera los 6 años de 7 para arriba, ahí recién podría ser competencia del juzgado penal colegiado, pero solamente la etapa de juzgamiento. No olvidemos que el proceso penal tiene 3 etapas: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación preparatoria y la etapa de juzgamiento es netamente competencia del juzgado de investigación preparatoria. Solamente en la etapa de juzgamiento se determina si va a ir a un juzgado, el caso va a ir a un juzgado penal colegiado o a un juzgado penal unipersonal. Ahora bien, si revisamos el inciso 2 del artículo 28, vemos que los juzgados penales, el artículo 28, inciso 2 del Código Procesal Penal, establece que los juzgados penales unipersonales conocerán, dice, materialmente de aquellos cuyo conocimiento no se atribuye a los juzgados penales colegiados. Eso quiere decir que todos los casos que no tiene competencia el juzgado penal colegiado son de competencia del juzgado unipersonal. El mismo que consta, tal y como su nombre lo dice, de un solo juez, a diferencia del juzgado penal colegiado, que consta de 3 integrantes, o consta de 3 magistrados, mejor dicho. Entonces, podemos concluir que el juzgado penal colegiado tiene competencia sobre casos o procesos en donde la pena es grave, en donde la pena es alta, mientras que el juzgado penal unipersonal tiene competencia para aquellos casos en donde efectivamente la pena es menor. Y como es menor, solamente lo debe ver un juez, un solo juez. ¿Y esto por qué es así? Sencillamente porque el legislador ha considerado de que un juzgado integrado por 3 jueces va a garantizar de mejor manera los derechos fundamentales de los procesados, toda vez de que se está viendo delitos graves. Es por eso que cuando un juzgado penal colegiado va a imponer una pena de cadena perpetua, se requiere de 3 votos uniformes. Si uno opina que no se le debe imponer a un determinado sujeto la pena de cadena perpetua, no se le puede imponer la pena de cadena perpetua, sino que se aplicaría, que es la pena máxima que establece nuestro Código Penal, que es de 35 años. Ahora bien, siguiendo, vamos a hablar acerca del criterio especial por razón de la materia. Y acá vemos que este criterio se erige en una excepción a la regla general. Ratione materiae prevista para delitos y faltas.
toma en consideración la clase o tipo de delito en función a su gravedad, a sus efectos y a la intervención de organizaciones delictivas. Pues un criterio de índole cualitativo que únicamente adquiere vigencia en la órbita de los delitos. Este criterio está contemplado en el artículo 24 del Código Procesal Penal. La ley permite al órgano de gobierno del Poder Judicial instituir un subsistema judicial penal especializado, referido materialmente a delitos especialmente graves, delitos que produzcan repercusión nacional o que sus efectos superen el ámbito de un distrito judicial. También delitos cometidos por organizaciones delictivas. A estos efectos se instituirá un sistema específico de organización territorial y funcional. Este criterio lo encontramos en el artículo 24 del Código Procesal Penal, en donde se habla acerca de los delitos graves y de trascendencia nacional. Un ejemplo claro, tenemos los juzgados penales nacionales, la Corte Superior Nacional de Justicia especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en donde se ven casos cometidos por funcionarios públicos, pero que tienen trascendencia nacional. ¿Y por qué tienen trascendencia nacional? Debido a que funcionarios públicos constituyen organizaciones criminales para que dentro del ejercicio de sus funciones cometan delitos con la finalidad, obviamente, de afectar el patrimonio del Estado. Por eso es que vemos ahorita que existe actualmente un subsistema de justicia nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios, los cuales ven no solamente casos y su sede de este juzgado es en Lima, y ellos ven casos a nivel nacional. Ellos no solamente ven los casos de Lima, sino casos a nivel nacional, los cuales son graves porque son delitos no solamente de corrupción de funcionarios, sino que van en concurso real con el delito de organización criminal. Son delitos de repercusión nacional, tal y como podemos ver los casos de Odebrecht. Todos los casos de Odebrecht, a pesar de que se ha cometido en determinados departamentos, han sido trasladados al departamento de Lima, a esta Corte Superior de Justicia Nacional especializada, debido a su repercusión nacional. ¿Qué sucede? Ya no lo ven, digamos, en Cusco, sino lo ven netamente en Lima, en esa Corte de Justicia especializada, porque son delitos graves, cometidos por organizaciones delictivas y de repercusión nacional. También tenemos, ahora bien, vamos a hablar acerca de la competencia funcional. La competencia funcional es aquel criterio competencial que resulta de la división de trabajo, de la especialización de las funciones al interior del proceso y en consecuencia de la mayor o menor capacidad funcional de los órganos jurisdiccionales. La competencia está constituida en atención a las etapas del proceso penal declarativo de condena, del proceso penal de ejecución y de protección provisional o de coerción, así como a la labor procesal que puede hacer el juez, es decir, a particulares actividades del proceso o al ejercicio en el de las funciones especiales por parte del juez. Se asigna determinadas funciones distintas a una misma causa, a órganos jurisdiccionales que son competentes para entender de ella por razón de la materia y del lugar. Su nota más característica es su carácter automático y derivado, según el órgano de primera instancia y el cauce procedimental que se esté siguiendo. La competencia funcional depende del órgano jurisdiccional que resulte territorial u objetivamente competente para resolver en un concreto proceso. ¿Cuáles son las manifestaciones de la competencia funcional? Primero tenemos el proceso penal declarativo. Consta de 3 etapas. Sin perjuicio de la fase de impugnación, la etapa de investigación preparatoria desde una perspectiva del control jurisdiccional y de la expedición de medidas limitativas de derechos e incorporación de las partes
al proceso corresponde al juez de la investigación preparatoria, quien además tiene conocimiento y la dirección de la etapa intermedia. El juez de la investigación preparatoria también actúa prueba anticipada y también la inscripción de la defunción en caso de delito con resultado muerte, conforme lo establece el artículo 29 del Código Procesal Penal. La etapa de enjuiciamiento, incluidas sus incidencias, es de competencia de los juzgados penales. Ahora bien, les pongo un caso. ¿Qué pasaría si el caso está en etapa de juzgamiento y se vence una prisión preventiva? ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos existe una reconocida casación de ICA que ha sido interpuesta por un defensor público o un defensor de oficio, en donde se ha establecido que las medidas de coerción deben ser de competencia exclusiva del juez de investigación preparatoria, más no del juez de juzgamiento. ¿Y eso por qué? Eso porque se garantiza, ¿qué cosa? La imparcialidad. ¿Por qué? Porque el juez que me envía a prisión preventiva no puede ser el juez que me condena. No puede ser el juez que me condena. Entonces, si pasaría el caso de que el caso esté en etapa de juzgamiento y el fiscal solicite una prolongación o adecuación de la prisión preventiva, el juez de juzgamiento, ya sea el juzgado penal colegiado o el juzgado penal unipersonal, no pudiera conocer de esta medida de coerción. ¿Por qué? Porque eso implicaría la afectación al principio de imparcialidad. Por ello es que corresponde al juez de investigación preparatoria conocer de las solicitudes de medidas de coerción o ya sea una cesación también de prisión preventiva, es de competencia absoluta del juez de investigación preparatoria. Así el proceso se encuentre en la etapa de juzgamiento. Ahora bien, en cuanto a los delitos, se tiene la siguiente distribución competencial. La Sala Penal de la Corte Suprema conoce de recurso de casación contra los autos y sentencias expedidas en segunda instancia por las Cortes Superiores, así también como la denegatoria, así como también la queja por denegatoria de apelación o casación respectivamente, ¿no? La Sala Penal Superior conoce de recurso de apelación contra autos y sentencias emitidas por los juzgados de investigación preparatoria y juzgados penales, ya sea colegiado y unipersonal. También tiene conocimiento del recurso de queja derivado de la declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación. El juzgado penal unipersonal conoce del recurso de apelación contra las sentencias expedidas por el juez de paz letrado. También conoce del recurso de queja por denegatoria de apelación, ¿no? Obviamente, si el caso está en el juzgado de paz letrado y se interpone un recurso de apelación, este va a ser de conocimiento del juzgado penal unipersonal. Existen también otros actos o procedimientos específicos, tales como la recusación. Las salas conocen la recusación contra sus integrantes. Una sala está integrado por 3 magistrados. En ese sentido, ¿qué sucede? Si un sujeto procesal recusa a uno de los integrantes, la misma sala va a resolver si la recusación es fundada o infundada. También conoce las transferencias de competencia. ¿Y quién conoce eso? Las salas también, las salas penales. ¿Y cuándo conocen de una transferencia de competencia? Cuando el órgano judicial llamado a encargarse de la causa pertenece a otro distrito judicial. Y ahora bien, acerca de los conflictos de competencia,
En los conflictos de incompetencia interviene la Corte Suprema si el conflicto surge entre jueces de distinto distrito judicial. Objetivamente, corresponde a la Corte Suprema, en vía ordinaria, el conocimiento de la acción de revisión. La acción de revisión es la impugnación a la cosa juzgada. Esos casos tienen causales específicas de procedencia y esos casos efectivamente son de competencia única y exclusiva de la Corte Suprema. Otros jueces no pueden conocer de la acción de revisión. También, ¿qué casos conoce la Corte Suprema? Conoce las extradiciones, también conoce de los delitos de función cometidos por altos funcionarios del Estado y los conflictos de jurisdicción entre la de tipo ordinaria y la militar policial. Cuando hablamos de altos funcionarios del Estado, hablamos cuando un juez superior, un fiscal superior, un juez supremo o un fiscal supremo o un magistrado del Tribunal Constitucional, congresista, entre otros de ese mismo rango, cometen delitos. En esos casos, solamente la Corte Suprema puede procesarlos, toda vez que ellos tienen una jerarquía alta. Y debido a esa alta jerarquía, un juez como un juez de investigación preparatoria no podría, un juez de primera instancia no podría conocer sus procesos, ¿no? Solamente los jueces de la Corte Suprema. Para ello, pues, se ha constituido un juzgado supremo de investigación preparatoria actualmente y una sala penal especial que ven casos exclusivos de altos funcionarios públicos. Un ejemplo tenemos del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, quien en su condición de juez superior titular ha cometido diversos delitos penales y viene siendo pues procesado por la Fiscalía Suprema y su caso es de competencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Ahora bien, vamos a hablar acerca del proceso penal de protección provisional o coerción. Las medidas de coerción procesal, como las denomina nuestro estatuto procesal, en la sección 3 del libro segundo establece que están sujetas a un procedimiento específico. La regla general en materia de competencia objetiva en que corresponde dictarlas ¿a quién? Al juez de investigación preparatoria. Por lo general, en la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, también se puede dar en la etapa intermedia, en la oportunidad que el artículo 350 lo establece. Es obvio, ¿no? Aunque con un carácter reducido, que estas también pueden dictarse en la etapa principal del enjuiciamiento, a fin de garantizar su debido desarrollo y el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa de las partes. Obviamente que uno puede solicitar una medida de coerción cuando se formaliza la investigación. En estos casos, el Ministerio Público o el actor civil puede solicitar alguna medida de coerción, ya sea de carácter personal o real. Y también lo pueden solicitar en la etapa intermedia. No solamente se solicita las medidas de coerción durante la etapa de investigación preparatoria al momento de formalizar, sino que también existe la posibilidad de etapa intermedia y también existe una posibilidad en la etapa de juzgamiento, siempre y cuando se debe garantizar el derecho de defensa del procesado. Caso contrario, caeríamos pues en una nulidad absoluta que acarrearía que todo lo realizado sea nulo de pleno derecho. Ahora bien, tenemos también la competencia territorial. Y la competencia territorial está referido al lugar donde el proceso debe desarrollarse. Está integrada por el conjunto de normas que distribuyen el conocimiento de los procesos penales en los casos en que existe multiplicidad de órganos jurisdiccionales de la misma categoría. Presupone una organización judicial que se expresa en una pluralidad de órganos jurisdiccionales distribuidos en todo el territorio nacional.
de la que está excluida la Corte Suprema por ser un órgano judicial único con competencia en todo el país. Fueros ordinarios generales. Están integrados por dos fueros, el primario preferente y los fueros secundarios, lo cual está previsto en el artículo 21 del Código Procesal Penal, si nosotros lo revisamos. El fuero primario o preferente está referida claramente al lugar de la comisión del delito, el fumis deliti comissi. Por lo general, los testigos viven en las cercanías del lugar del hecho y allí se encuentran los vestigios materiales y demás fuentes válidas de información. El lugar de comisión delictiva ha sido definido legalmente en el artículo 5 del Código Penal, que optó por el principio de ubicuidad restringida. Esto es, el lugar de la comisión de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar o en el que se producen sus efectos. En el caso de tentativas, o es decir, en el caso en donde el delito haya quedado en grado de tentativa, ¿cómo se resuelve acá? La norma se inclina por el lugar del último acto, al igual que en los supuestos de delitos continuado y permanente. Sin embargo, en función a la base material que lo sustenta, el principio de ubicuidad debe interpretarse en el sentido de que el criterio de la comparación para la opción preferible se da entre el lugar de la acción y el lugar del resultado criminal. Asimismo, respecto a los fueros ordinarios especiales y el sistema especializado en corrupción de funcionarios, están sometidas a un régimen especial expresamente previstos. Los delitos cometidos en un medio de transporte y los delitos cometidos en el extranjero. En el primer caso, delitos cometidos en un medio de transporte, tenemos que aplicar de esta regla especial que no es posible determinar con precisión la competencia territorial. Y en estos casos corresponde al conductor del medio de transporte poner el hecho en conocimiento de la autoridad policial del lugar de llegada más próximo. ¿Qué pasa si se comete un delito, un homicidio en un transporte y se le interviene, se le captura al sujeto activo? En estos casos, el transportista, el chofer, debe denunciar, debe poner en conocimiento este hecho delictivo a la autoridad policial del lugar de llegada más cerca, más próximo. En estos casos, es competente, va a ser competente ese lugar, ese juez, el juez de ese territorio, debido a que se ha puesto el delito se ha cometido en un medio de transporte y se ha puesto en conocimiento de la autoridad policial del lugar más cercano al que se cometió el hecho punible. En el segundo caso, de los delitos cometidos en el extranjero, cuya jurisdicción es afirmada por el artículo 2 del Código Penal, en estos casos se sigue el siguiente orden. En primer lugar, por el lugar del último domicilio en el país del imputado. En segundo, por el lugar de llegada del extranjero. Y finalmente, por el lugar donde se encuentra el imputado al momento de promoverse la acción penal. Este último criterio del lugar de ubicación del imputado importa que éste, al iniciarse las actuaciones procesales en su contra, se encontraba en el país. Y a su vez, que se conozca el lugar de ubicación cuando éstas tuvieron lugar en un primer momento. Pues de no ser así, simplemente se siguen los criterios subsidiarios previstos en el artículo 21 del Código Procesal Penal. De otro lado, también tenemos el artículo 24, el cual ya he señalado, pero sin embargo vamos a ahondar más al tema, el cual instituye la posibilidad
de un sistema judicial especializado tratándose de delitos graves de repercusión nacional o cometidos por personas integradas por organizaciones criminales. Así las cosas ha de estarse desde la perspectiva territorial al modelo organizacional que se ha citado, que de hecho importan alteraciones a la distribución territorial de causas. Tenemos también, ¿qué cosa? Que tenemos también que hablar acerca de del decreto legislativo 1307, el cual fue publicado el 13 de diciembre de 2016, el cual creó la cuarta disposición complementaria final del indicado sistema, norma que encargó su implementación al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, al director general de la Policía Nacional y al ministro de Justicia. ¿Para qué? Para que se establezca acerca de este subsistema de justicia nacional especializada. Esta modificación incorporó 2 párrafos en dicha disposición complementaria final. Allí concibió el sistema que por error denominó Sistema Nacional Anticorrupción, compuesto por 2 niveles, un grupo de órganos judiciales con competencia nacional y otro con competencia en el ámbito geográfico de su distrito judicial. ¿Qué sucede? Cuando se crea este Sistema Nacional Anticorrupción, se establece que va a haber un grupo de Sistema Nacional Anticorrupción que va a conocer específicamente los delitos de corrupción de funcionarios cometidos dentro de un distrito judicial y otro grupo que va a conocer los casos cometidos por delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, pero que aunado al delito de corrupción de funcionarios que estén procesados, tengamos como en concurso al delito de organización criminal, en donde no interesa el distrito judicial en donde se ha cometido o realizado el hecho punible, sino lo que interesa es que todos esos casos van a ser de conocimiento de este juzgado, de este subsistema nacional especializado. Por eso se llama subsistema nacional, porque el cual tiene su sede en Lima. Este subsistema nacional especializado va a conocer de todos los casos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones que también estén procesados por los delitos de organización criminal. Estos jueces van a tener la competencia absoluta de estos casos sin importar el distrito judicial en el cual se haya cometido este tipo de delitos. Ahora bien, vamos a hablar acerca del carácter y tratamiento procesal de la competencia territorial. Si bien la competencia territorial tiene un carácter necesario, derivado del principio de improrrogabilidad de la jurisdicción penal, el cual es auténtico presupuesto, el cual es es auténtico presupuesto procesal, su vulneración no trae consigo la nulidad de actuaciones, como expresamente lo señala el artículo 25 del Código Procesal Penal. La razón que explica esto trae diferencia, ¿cuál es la razón de esto? La razón de la norma del artículo 25 es que así el juez haya sido incompetente territorialmente, todos los actos procesales ya realizados no son nulos. ¿Y eso por qué? Porque esos actos que han realizado han sido expedidos válidamente. Y el hecho de que los jueces o el juez que ha realizado un acto procesal no haya tenido competencia, eso no implica que se acarree la nulidad, debido a que la nulidad es un instituto de la norma procesal, mientras que el ejercicio de la acción penal goza de un carácter constitucional. Y es por eso que una norma de carácter procesal no puede ser superior a una norma de rango constitucional. Es por eso que todos los actos, ya sea procesales o de investigación que se hayan realizado, no son nulos, sino que mantienen su eficacia. Y eso es ratificado por el artículo 25 del Código Procesal Penal. Como se está también ante un presupuesto procesal, el cuestionamiento de la competencia territorial
puede deducirse de oficio, ¿ah? Si el juez considera que territorialmente no es competente, este juez debe derivar el proceso al juez que es competente, a efectos de que sea el juez competente quien lleve el proceso. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las normas de reparto. Determinada la competencia desde los criterios objetivo, funcional y territorial, sin perjuicio de las modificaciones que implicaría la conexidad procesal, puede que no quede fijado definitivamente en todos los casos el concreto juzgado o sala jurisdiccional que deba conocer un determinado asunto. Lo expuesto puede suceder cuando en un mismo lugar existen varios juzgados o salas jurisdiccionales, es decir, más de un órgano jurisdiccional de igual clase. En estos casos, ha de acudirse a las normas de reparto, que tienen una naturaleza gubernativa. Son dictadas por los órganos de gobierno judicial. Las normas de reparto fijan la distribución de asuntos o causas entre los órganos jurisdiccionales de la misma clase, de una misma localidad, o entre las distintas salas de una Corte Superior o de la Corte Suprema. Son normas de puro gobierno interno de distribución del trabajo jurisdiccional. El reparto no significa en absoluto la aplicación de una norma de competencia, dado que esta última fija al órgano competente en primera instancia y con tal determinación cumple su función. Se fundan en el principio de división y con tal determinación cumplen su función. Entonces, ¿qué se entiende por las normas de reparto? Nosotros, un ejemplo les voy a poner. Acá en Ucayali tenemos 4 juzgados de investigación preparatoria, y los cuales tienen competencia acá dentro de Coronel Portillo. ¿Y qué sucede? Todos tienen el mismo rango, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cuándo sabemos a qué juzgado va a ir un determinado proceso? Bueno, en este caso aplica la norma de reparto. Nuestro Poder Judicial ha implantado, tiene su propio sistema mediante el cual deriva los casos. ¿A efectos de qué cosa? De evitar la sobrecarga procesal. Un juzgado de investigación preparatoria sería imposible que lleve todos los procesos que se cometan, todos los procesos penales que existan en Coronel Portillo. Es por eso que se crean más juzgados, a efectos de, ¿qué cosa? Disminuir la carga procesal. Y también a efectos de evitar las dilaciones indebidas. Porque lo que se quiere evitar son las dilaciones indebidas. Por eso es de que se crea varios juzgados. ¿Para qué? Para que varios juzgados puedan disminuir la carga procesal y así el proceso penal culmine de una manera más célere. Ahora vamos a hablar acerca de la competencia por conexión. La regla general que implícitamente consagra el Código Procesal Penal es la unidad de objeto de los procesos penales. Un hecho punible debe dar lugar a un proceso penal. Desde luego, la definición de unidad o unicidad del hecho punible, sobre todo en los casos de concursos de delitos permanentes o delitos de hábito o profesionales que presuponen varios actos desde la perspectiva fenomenológica o natural, corresponden al derecho penal material. Pero desde el derecho procesal se utiliza un concepto más amplio, de hecho, que es el de hecho procesal, que presupone lo anterior, en cuya virtud lo que se exige es la incoación de un proceso cuando se trata de un único, complejo, histórico, procesalmente, objetivamente, desde las reglas de la conexión. Respecto a la competencia por conexión, nosotros lo podemos encontrar en el artículo 31 del Código Procesal Penal, el cual establece cuáles son los hechos punibles conexos. Y nos habla, ¿no? Existe conexión de procesos en los siguientes casos. Cuando se imputa a una persona la comisión de varios hechos. Esto luego tenemos cuando varias personas aparezcan como
autores o partícipes del mismo hecho punible. Tercero, tenemos que existe competencia por conexión cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes. En cuarto lugar, tenemos cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad. En quinto y último lugar, tenemos cuando se trate de imputaciones recíprocas. Es decir, vemos que el artículo 31 del Código Procesal Penal reconoce 5 supuestos de conexión procesal, y los cuales son, ¿no? Tenemos la conexión subjetiva, a la cual se refiere a los delitos cometidos simultáneamente por 2 o más personas. Tenemos la competencia por conocicidad objetiva, la cual obedece a motivos estrictamente teleológicos, es decir, son delitos cometidos para facilitar la comisión de otro delito como medio de la comisión ulterior. También tenemos el criterio de la conexión mixta o analógica, la cual comprende los delitos cometidos por una persona, cuando una persona comete varios delitos. Y finalmente la conexión por reciprocidad, la cual se basa cuando existe imputaciones recíprocas. Las imputaciones recíprocas es cuando hay varios procesados y todos los procesados responden por el hecho que cometió la otra persona. No importa de que ella no haya cometido el hecho, no. Eso responde al principio de reciprocidad. Las reglas de competencia por conexión procesal. El Código Procesal Penal establece las reglas de determinación de la competencia por conexión en el artículo 32. Su propósito es determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde intervenir en las causas conexas unificadas. La existencia de una pluralidad de objetos en un solo proceso tiene varias posibilidades. Uno, la primera es el supuesto de pluralidad inicial, en cuya virtud desde el primer momento entran en él varios hechos punibles. Dos, otra posibilidad es mediante la extensión del ámbito objetivo de un mismo proceso, que precisa se dé en la etapa de investigación preparatoria, en la que se comprende un nuevo hecho punible, ampliación, ¿no? En estos casos se puede ampliar la imputación, se puede emitir una disposición de ampliación, de formalización de la investigación preparatoria. Y la tercera posibilidad es la reunión o acumulación de procesos con objetos de perseguir la conexión entre si las hipótesis de acumulación pueden presentarse en las distintas etapas del proceso penal. El enjuiciamiento conjunto, según las posibilidades que he señalado, no es el único efecto de la conexión. También puede producir una alteración de los criterios de la competencia, tanto objetiva como material, en el supuesto de que varios hechos punibles a acumular fuera de la competencia de distintos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, si nosotros revisamos el artículo 32, establece acerca de la competencia por conexión y nos remite al artículo 31 del Código Procesal Penal, en donde se establece que el numeral 1, el cual se refiere cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos, va a ser competente el juez que conoce del delito con pena más grave. Es decir, si a Juan le imputan el delito de hurto y existe otro proceso por robo agravado, va a ser competente el juez que tenga el caso de Juan por el delito de robo agravado, que es el delito más grave. En caso de que Juan tuviera 2 procesos por robo agravado, en donde la pena es igual, va a ser competente el juez que tuvo conocimiento en un primer momento. Es decir, si Juan cometió un delito
acá en Coronel Portillo de robo agravado y comete otro delito en el juzgado, en la provincia de Padre Abad, va a ser competente el juez que conoció primero el caso de Juan. Es decir, el juez en donde se formalizó primero el caso de Juan. ¿Por qué? Porque la pena es la misma para ambos delitos, es el mismo delito. Al ser el mismo delito, ya no hablamos del delito que tiene la pena más grave, sino va a ser competente por conexión el juez que ha tomado conocimiento en un primer momento del caso de Juan. Ahora bien, respecto al numeral 2 del artículo 31, el cual establece cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible, la competencia por conexión se determina subsidiariamente por la fecha de la comisión del delito, por el turno en el momento de la comunicación prevista en el numeral 3 o porque tuviera el proceso más avanzado. En caso de procesos incoados en delitos judiciales, la competencia se establece en razón del territorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay varios autores o partícipes de un mismo hecho, ¿quién va a ser el competente? Va a ser competente el juez que tuvo en un primer momento la comunicación de la formalización de la investigación preparatoria. Es decir, en este caso ya no está procesado solamente Juan, puede estar procesado Juan, puede estar procesado Pedro, puede estar procesado Moisés. Todos esos tres procesados todas esas tres personas van a ser procesadas no en diferentes órganos jurisdiccionales, sino van a ser procesados ante el juez que tuvo en un primer momento conocimiento de la formalización de la investigación preparatoria. En caso de los numerales 3 y 5 del artículo 31 del Código Procesal Penal, el cual establece cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferente, y también cuando se trate de imputaciones recíprocas, va a ser competente por conexión el juez que conozca el delito con pena más grave. ¿Y qué pasa si hay un delito, los delitos que se les imputa tiene la misma pena, la misma pena? En estos casos, como ya se ha seguido se sigue la misma lógica. Es competente el juez que tiene, al juez que primero se le ha comunicado la formalización de la investigación preparatoria. En el caso del numeral 4 del artículo 31 del Código Procesal Penal, cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad, es competente el juez que conoce el delito con la pena más grave. Es decir, si a mí me están acusando por un ejemplo, por homicidio calificado y por feminicidio, va a ser competente el juez que tenga el delito más grave. En este caso sería el juez que tiene el caso por el delito de feminicidio. Bueno, queridos doctores, con eso estamos culminando la sesión del día de hoy. Si hay alguna pregunta, muy gustoso de responderles. Aló, doctor, buenas noches, la saluda Henry Ventura. ¿Tiene alguna pregunta para hacerle trasladar al ponente? ¿Alguna pregunta, inquietud o comentario final? Bueno, doctor Brian, creo que su ponencia quedó muy claro. Y bueno, doctor, entonces, si no hay más, damos por finalizada la sesión de hoy agradeciendo al doctor Brian por su participación en esta ponencia de hoy. También quisiera hacerle recordar que mañana tenemos la 12ª sesión con el doctor Daniel Guamán Castellares. Doctor Brian Hilares, le agradezco una vez más su participación en este evento académico. Doctores, gracias a cada uno de ustedes y damos por finalizado la sesión de hoy. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Brian. Buenas noches, doctor Henry. Buenas noches, estimados doctores y doctores.
Bendiciones para todos ustedes. Tengan una bonita noche. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas noches.